Estamos viendo la parte general que hace al capítulo 1 del título cuarto, que refiere a disposiciones generales del derecho internacional privado. Vimos, en cierta manera, cuál es el objeto del derecho internacional privado que contempla el Código Civil y Comercial, que son situaciones privadas vinculadas con varios ordenamientos jurídicos internacionales. Podríamos haber usado otra denominación para describir el contenido. Como esto es algo convencional, se adoptó ese criterio por entender que era una doctrina de alguna manera consolidada a partir de la reforma de la Ley 17711 en el artículo 3, cuando amplía la caracterización de relaciones privadas o relaciones jurídicas y también denomina situaciones privadas internacionales. Después vimos que hay un cambio que el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio. Cuando resulta aplicable, el juez establece el contenido. Es una forma de respetar una declaración de derechos humanos, que las personas tenemos la protección de los derechos en función de la interpretación que ha hecho la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Trayson. Yo me desplazo con mis atributos jurídicos. No solamente me desplazo humanamente, sino con mis atributos jurídicos. Recuerden ustedes que inclusive hasta Vélez había contemplado en ese artículo 139 que cuando una persona era menor de edad en la ley de su domicilio, pero mayor de edad a las reglas de este código, era mayor de edad. O era mayor de edad en la ley de su domicilio y menor de edad en este código, es mayor de edad. Es decir, siempre vean que no es tampoco tan novedoso. Y después que yo suelo decir que es cierto que estamos tratando de aplicar los derechos humanos, pero tampoco tenemos que ver como que esto es algo que tan enorme. Estamos hablando de un sistema jurídico que la comunidad internacional adoptó en la década del 60 y que son formulaciones de la década del 50. El amigo Gonzalo Soso dice son derechos existenciales, son derechos sartrianos. Tampoco pensemos que son una caracterización de derechos humanos del hombre del 2015. Si parecía viejo hablar del los, imagínense hablar de una caracterización del sistema internacional de derechos humanos de la década del 60. Sin ir más lejos, si nosotros quisiéramos hacer una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar que en Buenos Aires hay una delegación de la OEA, no tenemos posibilidad de presentar ahí un reclamo. Tenemos que ir a Washington. Así que tampoco hay que mirarlo como si esto fuera algo tan impactante en la era actual que vivimos. Sí son derechos que permiten una mayor afirmación a la personalidad jurídica, que es un reconocimiento de la comunidad internacional que hace la persona humana. La persona humana tiene personalidad jurídica y esa denominación no solamente caracteriza al nombre, al domicilio, sino caracteriza a la capacidad, sino que caracteriza a todas esas prerrogativas que en su vinculación, su relación y en su situación, cuando se desplaza internacionalmente, tiene derecho a que le sea reconocida por otro Estado. Esto es, en definitiva, lo que intenta o lo que persigue y es el objeto de esta situación privada internacional vinculada a varios ordenamientos jurídicos. Para eso se establecieron conexiones. Esas conexiones pueden ser subjetivas o pueden ser objetivas. Y hemos visto que se intenta dar soluciones que sean producto de conexiones subsidiarias o efecto cascada. A defecto de una voy a aplicar la otra, ya vamos a ver varios ejemplos, o alternativas, puedo aplicar una o puedo aplicar otras.
en materia de derechos reales es más rígido, pero a pesar de esas conexiones, hay una norma que se denomina cláusula de excepción o cláusula de escape. Dice así: excepcionalmente, el derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulte manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y en cambio presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. Vamos a un ejemplo. Dos personas celebran un matrimonio en Londres. En Londres el matrimonio, cuando se celebra, tiene un régimen originario de separación patrimonial. No es como, por ejemplo, ahora en nuestro derecho, que si no se expresa una voluntad de separación, el régimen es de comunidad. Y hasta hace poco siempre era el régimen de comunidad indisponible, con todas esas características que tenía. En Londres, si no se dice nada, es un régimen de separación. Primer domicilio conyugal, Londres. Viven 6 meses. Después de 6 meses se viene a la República Argentina, donde el régimen, antes del 1 de agosto el ejemplo puede ser más claro, pero donde el régimen sigue siendo el de comunidad, donde aquí están, pónganle, 40 años o 30 años. Aquí es donde realizan sus bienes, tienen sus hijos, se afincan, viven culturalmente, el derecho es cultura, viven culturalmente. Y lo que uno presume es que en sus relaciones patrimoniales han mantenido el ámbito cultural que el derecho argentino los ha impregnado, los ha regulado. Al momento de la sucesión o en las circunstancias que se divorcian, ¿no les parece a ustedes que el derecho que más vinculación tiene con la concreción de esos bienes, con su relación con personales como pareja, tiene más vínculo con el derecho argentino que con el derecho inglés? Entonces, este artículo facilita, en razón de las circunstancias de hecho, ¿de dónde surge este artículo? Del Tratado de Roma. Esto lo dice Roma. Miren, la diferencia que hay en Roma es que acá dice vínculos muy estrechos y Roma dice vínculos claramente vinculados, en lugar de usar muy estrechos. Es decir, lo que se ha adoptado es un criterio aceptado en Europa para dar flexibilidad al sistema de derecho internacional privado. Que esto no sean los jueces una autónoma que tenga que aplicar necesariamente una regla, que tengan la flexibilidad suficiente para en ciertas circunstancias hacer esa labor creativa para que no se desentienda del resultado del caso. Esto es lo que contempla. Es una norma obviamente de excepción. La aplica el juez de oficio. No se la solicita la parte. Vamos a ver que en materia contractual hay una regla parecida, pero es a petición de parte. Y es para los contratos por adhesión. Entonces, esto es un supuesto realmente de circunstancia excepcional. Ahora bien, dice, esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso. Se entiende dentro del ejercicio de la autonomía y la voluntad de los contratos paritarios, porque hay una excepción que también se estableció en los contratos internacionales, pero que está únicamente en los contratos por adhesión. ¿Por qué? Porque nuestro código fragmentó la teoría general del contrato. Hay 3 modelos contractuales. Por lo tanto, en el derecho internacional privado también admite, y van a ver,
que hay una regulación del contrato internacional paritario y hay una regulación del contrato de consumo. Bien, y acá se ha colocado que manda el artículo 1 del Código Civil y Comercial porque en realidad, vean ustedes que lo que el Código Civil pretende es que se aplique la ley por sus finalidades, por sus finalidades, que no se desentienda de esa labor que significa resolver una situación privada internacional judicializada. El fraude a la ley. Hay un caso que a mí me encanta contarlo, que es el de Carlos Ponti con Sofía Loren. Carlos Ponti estaba súper enamorado de Sofía Loren. No había posibilidad que se casara con la bella Sofía Loren porque él era divorciado italiano. Y en Italia, el italiano divorciado no se podía casar con una soltera italiana. Y Sofía Loren era soltera italiana. ¿Qué hizo don Carlos? Se fue a Francia, donde había vivido muchos años, asumió la nacionalidad francesa, volvió a Italia como francés y se casó con la bella Sofía Loren. Eso es un típico caso de fraude a la ley tolerado, o fraude a la ley que se dice inocuo, neutral, porque se está en favor del matrimonio. Pero hay otro fraude a la ley que no tienen este mensaje de amor. Son fraude a la ley donde se intenta dejar de lado una legítima hereditaria, donde se intenta y se persigue abstraerse de una regulación que un derecho nacional extranjero por una norma imperativa le impide hacer. Entonces, en ese supuesto, piensen ustedes lo que puede ser contratos que tengan en cuenta material paleontológico, que hay tanto en nuestro país, que tengan en cuenta la manipulación del embrión, y así podemos hablar de una serie de aspectos que podría yo situarme en una legislación que me permite hacer lo que otra legislación imperativamente no me permite hacer. Entonces, dice, para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados a fin de eludir la aplicación del derecho designado por la norma de conflicto. En el título general, el título preliminar del Código también está previsto el fraude a la ley. Ese título preliminar que yo lo digo que es obeso, es un título preliminar ahora ensanchado. No era el título preliminar de Vélez que nos hablaba cómo contábamos el tiempo, cuándo la ley era obligatoria. Hoy es un título preliminar que no, me está diciendo cuál es el sistema de derecho, cuál es la principal fuente. Me habla de los bienes. Piensen ustedes que hoy se amplió la categoría de bienes. Hasta el Código me ha introducido sujetos nuevos que vienen de los tratados internacionales. Esos sujetos nuevos se llaman generaciones futuras. Entonces, hay los paradigmas que se incorporan en función de este nuevo diseño, respetan esta idea de que no se permita conductas fraudulentas, tramposas, engañosas. Goldsmith decía que era muy difícil probar el fraude a la ley, porque surge a través de indicios. Y hay dos indicios que me permite presumir la existencia del fraude, que es la expansión espacial y la contracción temporal. Hay un caso que fue muy comentado en la doctrina argentina de un austríaco que se le descubrió un tumor, un cáncer, en diciembre, volvió a Austria, reasumió su ciudadanía austríaca, testó en febrero a favor de su quinta mujer y falleció en marzo, desheredando todos los hijos que había tenido con las 4 primeras mujeres. Vean ustedes la maniobra fraudulenta, cómo puede surgir a través de esos indicios. Hay comentarios que dicen que quiso morir, cerrar los ojos donde abrió los ojos, pero puede querer morir en su tierra de origen, pero los actos que hizo de paso revelan que era un típico caso de fraude a la ley. El Código lo contempla. Muy bien. Dijimos que el Código tiene norma
de conflicto o norma indirecta, norma directa o material, que ya la vamos a ver, y también tiene normas internacionalmente imperativas o normas de policía. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea, que hoy es un artículo de la Convención de Roma Europea, referida a los contratos, dice que las leyes de policía son las disposiciones nacionales cuya observancia se considera crucial para la salvaguarda de la organización política, social o económica del Estado, hasta el punto de hacerlas obligatorias para toda persona que se encuentra en territorio nacional o a toda relación jurídica que se localiza en el Estado. Quiere decir que se ha introducido una norma que es un obstáculo para la aplicación del derecho extranjero. Van a ver que no es la única, pero en primer lugar es la norma internacionalmente imperativa. Es una norma que el Estado la consagra como necesaria para la salvaguarda de sus intereses y tiene, si quieren ustedes, la petulancia o el convencimiento que la comunidad internacional se la va a aceptar. Quiere decir que no puede regular imperativamente cualquier hecho porque tiene que guardar una razonabilidad que la comunidad internacional la recepte. El cuidado ambiental. En Suecia hay normas internacionalmente imperativas plagados en materia de infancia y responsabilidad parental. Entonces, vean ustedes cuántas normas podríamos encontrar que es un obstáculo para la aplicación del derecho extranjero. En el ámbito interno hay un artículo que es directamente del profesor Stiglitz y a pesar que habla de la materia contractual, que es el artículo 962, creo que es, un segundo. Dice, carácter de las normas legales, 962. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a modo que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. Esto es la pluma de Rubén Stiglitz. Lo que hablábamos del modelo del código. Vean ustedes el manual de él de contrato, dice esto. Es la pluma de él. Quiere decir, la norma se declara imperativa o de su contenido o de su contexto resulta el carácter indisponible. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta estas normas? Se tienen en cuenta los principios constitucionales. Si ustedes van a aplicar una norma indirecta, le va a indicar. La sucesión se regula por el último domicilio que tenía el domicilio que tenía la persona al momento del fallecimiento. Evita el conflicto móvil de decir, ¿y qué domicilio? Es el que tenía cuando murió. Ese domicilio. Se lo fija en un momento dado. Ese domicilio, vamos a suponer que es en un país islámico. En un país islámico no heredan a sus padres aquellos que no profesan la religión musulmana. Ustedes están resolviendo un caso en el país aplicando el derecho de un país islámico. Obviamente que ustedes chocan con una norma imperativa que emerge de tratados de derechos humanos que están en contra de la discriminación en función de la religión. Por lo tanto, ustedes no van a aplicar esa norma. Ven ustedes que hay un primer filtro. No es que este derecho internacional privado aplicamos todo lo que venga del extranjero. No. Hay un primer muro que es ese cuerpo rígido que tenemos en nuestra Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos y que del contexto podremos deducir que es una norma de tipo imperativo, aunque no lo diga. Obviamente que hay que argumentarlo, hay que explicarlo, pero para que vean ustedes cuál es el sentido y este modelo de diseño que habíamos hablado primero y cómo se puede reflejar en la ingeniería, en la regla menor. Bien, ahora, las normas internacionalmente imperativas de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes.
sea que provenga de una disposición del Código Civil o elección de las partes, no es aplicable. Y dice la segunda parte lo siguiente: cuando resulta aplicable un derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas. Cuando intereses legítimos lo exigen, puede reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros estados que presenten vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. Ahí yo he puesto, esto es el extremo de la teoría del uso jurídico, que era el ejemplo de esto de comprar muebles en Francia con un bosque en extinción en el Congo. Ustedes van a ver que en el comercio internacional muchas veces se presenta la triangulación a los fines de poder introducir, miren, hasta hay una cláusula chatiana, que es lo que pasaba en Chad cuando fue... Ustedes saben que en adopción internacional las guerras y las catástrofes de los países dejan a niños absolutamente abandonados, niños que con derecho a tener una familia, pero que no pueden encontrar una familia. Hasta hay casos que en la misma India se le pierden, en una ciudad muy poblada, se le pierde la mamá de la mano, son chiquitos muy frágiles, terminan viviendo en las calles. Piensen ustedes en Ruanda, en la gran cantidad de chiquitos que lamentablemente han perdido a sus familiares. Entonces hay una cláusula chatiana que es a los efectos de evitar que se sustraigan chicos de las casas y que digan es porque no están los padres, que se espera precisamente el tiempo de la presunción de fallecimiento para permitir un país la adopción de chiquitos en el extranjero. Entonces, había formas de eludirlo. Había una organización francesa que en Chad secuestraba chicos, como veíamos en las películas del siglo XVII, XVI, traíamos africanos, ahora traían africanitos, a alemanes, a italianos. Entonces los traían y decían, no, porque vienen de una guerra civil y lo traemos de Ruanda, y los traían de esa región. Entonces, es importante tener... Es cierto que esto se puede ver como un derecho virtual, como una página web, lo que yo estoy hablando. Bueno, pero el derecho tiene muchas cosas virtuales. Cuando crea la persona jurídica, la crea virtualmente. ¿Quién vio a la persona jurídica? La vemos caminar, la vemos respirar, y así podemos hablar de una gran cantidad de circunstancias que el derecho crea realidades virtuales. Entonces, esto es una manera también de contemplar estos supuestos, que no se ve obligado a reconocer una conexión, que así como nosotros debemos tener en cuenta nuestras normas internacionalmente imperativas, que la tengamos del país vinculado también. Esto responde a un principio de cooperación internacional. No hay tratado de derecho humano que no empiece a decir, los estados deben cooperar entre sí, los estados es fundamental la cooperación, que para llevar adelante la dignidad de la persona, los estados deben cooperar. Bueno, cooperemos en las normas internacionalmente imperativas. Esto lo dice... Es el máximo de la aplicación de la teoría del uso jurídico. Lo dice también Europa, y ¿saben quién lo dice? El Tribunal Supremo brasilero. Los brasileros ya venían aplicando este supuesto. Bien. Y por último, el orden público. Muro, norma internacionalmente imperativa. Otro muro es el orden público. El orden público es la solución que yo traigo de la aplicación del derecho nacional extranjero para resolver el caso y que violenta los principios y valores jurídicos del ordenamiento jurídico argentino. Es un segundo muro. No es que traigamos todo el derecho extranjero. El derecho extranjero no lo vamos a traer si me violenta una norma imperativa del derecho argentino. ¿De dónde? Lo sacamos del derecho constitucional, lo sacamos de los tratados de derechos humanos. Ahí están los principios y las bases de nuestra legislación.
Si no hay una norma imperativa, vemos cuáles son los valores que inspiran nuestra legislación. Y en función de eso es que dice, las disposiciones de derecho extranjero aplicable deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. ESIDIP, esto es textual de ESIDIP, de la OEA, que hemos dicho que es el segundo diseño, que se incorporó los tratados internacionales como regla de derecho internacional privado, y es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es como el orden público es el conjunto de las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. Ahí terminan las disposiciones generales. Esa es la estructura general del derecho internacional privado que define el objeto, describe cuáles son las normas y limita la aplicación del derecho extranjero frente a ciertos supuestos de fraude, de norma internacionalmente imperativa, de orden público y las conexiones rígidas que establecen los puntos de conexión o esas conexiones que dispone una norma de conflicto nacional que ordena aplicar un derecho extranjero, puede excepcionalmente dejarse de lado esa conexión cuando del conjunto de las circunstancias del caso se demuestra que presenta lazos poco relevantes. Entonces se le permite, vean ustedes qué flexibilidad se ha dado al sistema. Hay una gran flexibilidad. Los puntos que se han utilizado como conexión se han tratado de utilizar puntos o conexiones concurrentes, no conexiones rígidas. Las rígidas han quedado para temas muy puntuales, acciones reales, registro de marcas, es decir, temas muy puntuales. El resto se ha tratado de brindar. ¿Por qué? Porque se ha adoptado el principio de relatividad del derecho internacional privado. Señores, no hay un sistema de derecho internacional privado planetario. Cada país tiene su sistema de derecho internacional privado. Hay algunos que tienen énfasis en el domicilio, otros que tienen el domicilio, en la residencia. Vean ustedes que no hay una unidad. Esto es lo que se denomina el principio de relatividad del derecho internacional privado. Lo que se busca es que no se pierda la idea que el derecho internacional privado es un derecho de los particulares. Y es un derecho con una lógica internacional. Esto es lo que se debe. Por eso es que Goldsmith decía el derecho de la tolerancia. Tolerar estas decisiones o estos ordenamientos jurídicos que pueden brindar una solución porque tienen más vinculación con la situación y tolerar esa solución. Pero no sin limitaciones, no sin reglas, no sin principios. Y eso es la norma internacionalmente imperativa, el orden público y tener cuidado que no produzca la regulación a través de un fraude a la ley. Esto es básicamente. Después, en materia de jurisdicción, igual, no mediando tratados, y en ausencia de acuerdos de parte, es decir, en autonomía de la voluntad, se atribuyen las reglas por este código. ¿Y qué es lo que se establece? Primero que nada, ¿por qué regula el código la jurisdicción internacional? Porque de acuerdo al artículo 75, inciso 15 de la Constitución Nacional, la soberanía y los límites de la frontera del Estado corresponden al Congreso de la Nación. Por lo tanto, es materia federal la jurisdicción internacional, porque es limitar la soberanía jurisdiccional. ¿Cuál es el rango que tiene una autoridad extranjera frente a mi jurisdicción y mi persona, mis autoridades con respecto a las autoridades extranjeras? Entonces regula la jurisdicción internacional. Además, lo hace porque cuando tenemos que reconocer o ejecutar un laudo o una resolución extranjera, vamos a ver si la regla de jurisdicción coincide con la regla de jurisdicción argentina. Me explico. Si yo quiero reconocer un divorcio que se produjo en Alemania, ese divorcio
tiene que haberlo dictado un juez que en Alemania fue el último domicilio efectivo de convivencia de los cónyuges, o era el domicilio del demandado. Si no tienen esa característica, el divorcio que produjo un juez alemán, yo no lo reconozco. Alemania lo pudo hacer el divorcio porque en su derecho puede divorciarse si se celebró en Alemania, pero no es nuestra regla de jurisdicción en materia de divorcio. Entonces tiene que responder a un principio de identidad con la regla de jurisdicción nacional. Se llama principio de bilateralidad. Por eso es que acá el código regula la jurisdicción, porque si no, no lo reconozco. Y después le voy a tener, además, que me tiene que satisfacer requisitos de orden público. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Clarence Corporation contra República Argentina de los fondos buitres, no reconoció jurisdicción internacional al juez Griesa para ejecutar esa sentencia en el país porque dijo ofende el orden público argentino en el 517 inciso cuarto, porque en la República Argentina se estableció un plan para reformular el pago de la deuda externa y lo estableció como una norma de orden público. Y está en juego el interés de la economía, de la sociedad, de la educación, etcétera, etcétera, y no lo reconoció. No le reconoció regla de jurisdicción. Entonces vean ustedes la importancia de las reglas de jurisdicción. Si no lo tenemos, nos meten cualquier cosa. Ningún país renuncia a esta soberanía, y es una soberanía federal, no es una soberanía de las provincias. Por eso es que se regula. Bien. ¿Cómo se denomina? Jurisdicción directa. La jurisdicción indirecta es cuando yo reconozco o ejecuto una sentencia extranjera, que eso se ocupa el derecho procesal. Acá el doctor es el que del 517 en adelante lo regula a nivel nacional. No sé bien en Tucumán, no reparé de ver los números de artículos para reconocer o ejecutar. Pero sí regula los aspectos de cooperación. Entonces, ¿qué regula en materia procesal, si quieren ustedes? Regula la jurisdicción directa, lugar donde puedo ejercer jurisdicción internacional, y la cooperación internacional. Porque la cooperación proviene de tratados internacionales y el Estado se ha obligado a brindar cooperación. Entonces, son los dos ámbitos, pero no el de reconocimiento. Inicialmente se había pensado, pero la Comisión prefirió no ingresar en reconocimiento y ejecuciones de sentencias extranjeras, para evitar conflictos con las provincias. Para evitar conflictos. Hay bastante doctrina que no está de acuerdo en esto, pero es la política legislativa que adoptó el Código. Yo, entre paréntesis, lo que trato es de explicar qué se hizo. No crean que intento o persigo hacer doctrina, es ponerle qué hay en el derecho internacional privado. Porque sigo insistiendo que esto, quienes van a hacer el Código Civil, quienes van a terminarlo, no quienes van a hacer, quienes van a terminar el Código Civil y Comercial son los jueces. Y somos los abogados, somos los operadores que estamos en el sistema jurídico. Van a ser los jueces con colaboración con los abogados. Fui a hablar hace poco a Mercedes, me regalaron el expediente del caso Siri, que se hizo en Mercedes, que apareció con un habeas corpus. Y a mí siempre me interesó quién había sido el abogado que lo inició. Pues sabemos los juristas que lo dictaron. Bueno, fue un doctor Guidi. Un caso muy interesante de este señor que tenía un diario en Mercedes. Bueno, no se lo voy a contar, pero me interesaba ver quién había sido el abogado. Porque yo insisto, conocemos los leading case, conocemos los casos emblemáticos y no conocemos quiénes son los abogados que lo hicieron. Yo creo que tiene que ser algo integral, tiene que ser algo que también hay que reconocer cómo colabora. Yo no creo que los jueces estén en la puerta del juzgado
Vení, tráeme, vení, yo te... Es decir, forzosamente tenemos que vernos integrados, ¿no es cierto? Así que decir quién ha sido ese abogado me parece que es un honor también para el ejercicio de la profesión. Foro necesidad. Una vez que se establece las reglas de jurisdicción, vean ustedes cómo aparece en el código, el foro necesidad. Cuando a pesar de que no se tenga jurisdicción internacional frente a casos de derechos humanos y con la finalidad de evitar la denegación internacional de justicia, el juez puede intervenir. Por ejemplo, en materia de alimentos. Acá hay un caso que es el caso Blasov. Emilia de Blasov contra Blasov. Es el caso, uno de los de más dinero de la justicia argentina. No hubo un caso. Blasov era un tipo que tenía más dinero que Onassis. Era un naviero con más barcos que Onassis, empresas en lugares del mundo más que Onassis. El abogado de Blasov era Buzo. El abogado de la señora Emilia de Blasov era Alberto Espota. Alberto Gaspar Eugenio Espota, ese gran civilista argentino, profesor de La Plata, un maestro. Vean ustedes quiénes se enfrentaron al caso. Habían hecho un convenio de alimentos. Eso en el año 58 porque Blasov decidió volverse a Europa. Ya estaba prácticamente en Europa, en un viaje, hicieron un convenio de alimentos con la mujer. Se fue y Blasov en el año 60 le disminuyó el convenio de alimentos. Porque supuestamente se ofendió porque él sí tenía otra pareja en Europa, pero se ofendió porque ella aparentemente acá empezaba a salir con amigas. Una mujer que quería vivir antes de morir. Muy bien. Blasov se enojó y le bajó el convenio de alimentos. La señora de Blasov, Emilia de Blasov, le promovió juicio de divorcio y obviamente disolución de sociedad conyugal. Imagínense el viejo cómo se debe haber puesto. Terrible como estaba. Entonces, Buzo interpuso la excepción de incompetencia porque en ese momento el domicilio de la mujer era el domicilio del marido. Y Blasov tenía domicilio en Génova, en Milán. Entonces, dijo que tenían que ir a litigar a Milán. Perdió la señora Emilia de Blasov en primera instancia, perdió en cámara y llegó a la corte. Espota que decía que había que aplicar la teoría diferencial del domicilio, que el domicilio matrimonial tendría que ser calificado como el último domicilio de efectiva convivencia, no el domicilio que después trasladaba el marido cuando ya no había convivencia. Y que Blasov había aceptado el domicilio de la jurisdicción argentina en ese convenio de alimentos. Quiere decir que si ahora se lo obligaba a ir a otra jurisdicción, era abstraerlo de los jueces naturales. La Corte le dio la razón a Espota, a Emilia Blasov, pero dijo más la Corte. La Corte dijo, Blasov tiene 80 años, es un hombre que tiene empresas por todos los lugares del mundo, que podría ir desplazándose bajo la tesis de él, podría irse después a Nueva York, a Tokio. ¿Cuándo se lo va a encontrar? A la edad que tiene. Por lo tanto, la Corte, a los fines de evitar, dice, la denegación de justicia, tiene que ponerse en gestora de la comunidad internacional y abrir la jurisdicción, el acceso a la justicia, cuando se vean que se pueden violentar derechos humanos. Esto es un honor al acceso a la justicia, a los fines de evitar la denegación de justicia. Y vean ustedes que la primera regla de jurisdicción, la segunda que pone el código es el foro necesidad. Qué simbolismo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo responde al diseño constitucional y de derechos humanos del Código Civil y Comercial. Bueno, esto no hay problema, pero es las medidas cautelares que establece, no teníamos una regulación cuando se podía fijar medidas cautelares en materia internacional, o por la competencia o por razones de urgencia, y que sigue la Convención Interamericana. Acá se incorporó directamente a la Convención.
y un principio de cooperación internacional. Litispendencia tampoco se tenía regulado. Cuando nosotros hablamos de litispendencia, hablamos litispendencia y conexidad. Europa lo tiene regulado en Lugano, en un convenio, la litispendencia y la conexidad. Dice, cuando una acción tiene el mismo objeto y la misma causa, se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces argentinos deben suspender el juicio. Acá no se reguló la conexidad, solamente la litispendencia, y ustedes saben que el criterio que hay en materia internacional es que la litispendencia sería una anticipación a la cosa juzgada. Se prevé que va a haber cosa juzgada y acá se dispone que el juicio que está más adelantado se pare. Después se establece de qué manera se va a reanudar. No me voy a detener en esto. Pero esto surge también de las leñas, Es decir, para que vean ustedes que lo que se ha hecho es extraer de tratados internacionales la misma solución. Muy bien. Esto es los acuerdos de foro, que son acuerdos expresos o tácitos. Los tácitos es cuando yo interpongo una demanda y el demandado no me opone la excepción de incompetencia o no contesta la demanda. Son dos los principios que acá se consideran, que es o por el principio de preclusión o por el principio de tácita aceptación de una prórroga tácita de la jurisdicción. Salvo en materias disponibles, pero en materia patrimonial esto es lo mismo que el artículo 1 del Código Civil, Procesal y Comercial de la Nación. ¿Por qué se regula en el Código Civil? Porque la jurisdicción internacional es una materia federal. Se sustrae del Código Procesal Nacional y se lleva al Código Civil. Bien. ¿Ven? ¿Es por tácito o por reglas de preclusión? Bien. Y la pregunta es, ¿quién tiene jurisdicción internacional? Según cada contrato especial o según la especialidad del derecho internacional privado. Pero hay una norma general que es que las acciones personales deben interponerse ante el juez o residencia habitual del demandado. Esta es la regla universal que decía el maestro Goldmich. Berta Kahler decía que la regla universal era la teoría del paralelismo. En segundo lugar era la teoría del domicilio. ¿Paralelismo qué significa? Que tiene jurisdicción internacional el juez del derecho aplicable. Si en un contrato el derecho que regula al contrato es del lugar de cumplimiento, yo veo dónde se debe cumplir y ese juez tiene jurisdicción. Es el paralelismo. Siempre tiene jurisdicción porque la idea es que el juez que aplica su propio derecho va a hacer la sentencia más perfecta, más eficaz. Entonces siempre se daba. Pero Goldmich decía, eso no es verdad. Bueno, él hablaba como alemán. Eso no es verdad. La primera regla es del domicilio de la persona que voy a demandar. Y él decía, nadie puede enojarse porque van a su casa a tocarle la puerta. Son los jueces del domicilio de su barrio, de su casa, como dicen los españoles. Los tribunales de la casa. ¿Quién se puede sentir agraviado? Entonces, esa es la primera regla, o de la residencia habitual. Y así se ha fijado en materias personales y patrimoniales. Bien. Y se establecieron reglas de jurisdicción exclusiva. En realidad el código, lo que abunda son las reglas de jurisdicción concurrente. Lo que abunda. Acuérdense que la jurisdicción podía ser concurrente, había posibilidades de uno u otra jurisdicción en otro estado, la exclusiva, un solo estado por razones de orden público, y la única, que era por razones prácticas. Concentrar todas las acciones concursales ante un mismo juez es una cuestión práctica porque va a respetar una serie de principios en materia concursal. En materia sucesoria es una cuestión también única, que ahora se varió, no es única, se modificó a concurrente, pero antes se entendía que era la manera de concentrar, salvo el caso del heredero único, una cosa rara, pero podía concentrar un mismo juez los activos y los pasivos y poder distribuir mejor los bienes a los herederos.
Bueno, son muy pocas las reglas de jurisdicción exclusiva que puso el Código. Son estas. Y después en materia de adopción y en materia de contrato de consumo. Entonces hay de inmuebles, en materia de inscripción de registros para rectificación la inscripción, prioridades en marcas y patentes, en materia de consumo y en materia de adopción. El resto, todas concurrentes. ¿Por qué? Porque la idea es que haya más acceso a la justicia, porque responde de las declaraciones de derechos humanos. Debe permitirse que las personas accedan más fácilmente. Se amplía la legitimidad y se tienen que ampliar los foros. Y esto es lo que se estableció ahí. Bueno, esto ya está. Principio de cooperación. En primer lugar, la muerte del arraigo. El Código establece. ¿Desde cuándo? Miren, esto es de la Convención de La Haya que la Argentina adhirió en el 2001. Es del 2001 ley. Así que no es algo que se trajo ahora. Entonces, si los tratados son superiores a las leyes, el Código tiene que establecer la gratuidad para el es decir, las mismas condiciones del nacional que el extranjero. Y acá ven ustedes que es las leñas y Código de Procedimiento Civil de La Haya. Cooperación. Esto es lo mismo que habíamos dicho en materia de cooperación. Hay una cooperación pasiva y hay una activa. La pasiva es cuando nosotros dejamos que el cónsul venga. Han detenido en Zapala a una belga y a una francesa. ¿Por qué la detuvieron? Porque la encontraron con unos fósiles de no sé qué era. Tenía 4 fósiles en la cartera. Después descubren que en realidad están haciendo un postdoctorado en La Plata, en Ciencias Naturales de La Plata, y el profesor las había mandado a buscar esos fósiles que iban a ser registrados, pero no con fines de comercialización. Pero la pobre gente, imagínense, las detuvieron, intervino rápidamente el cónsul belga y el cónsul francés. La jueza de Zapala, subrogante, federal, no tuvo mejor idea que les dio la libertad, pero le dijo, pero no se van de Zapala, pues las mandó detener. Otra vez el cónsul. Todo eso que se deja es dejar hacer. Es decir, la Argentina tiene la obligación en cooperación internacional de dejar hacer. Acá los penalistas deben saber mucho mejor esto de lo que yo estoy hablando. Pero a nivel internacional eso es. Pero a nivel de cooperación internacional activa es hacer en favor de otro Estado. Vean ustedes que el preámbulo de la Declaración Universal, el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 1, 2, 11 y 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos esos artículos hablan de la necesidad de cooperar activamente entre los Estados para cooperar en el auxilio judicial internacional. Entonces acá se interpuso, se colocó. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, los jueces deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Es un soft law, es un derecho abierto de cooperación. Bien. Actos de trámite, trato directo, medidas de prueba. Esto es lo que yo decía, que están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica. Sinceramente, yo no tengo duda que en 15 años las comunicaciones judiciales, tanto internas como espero que inclusive la Corte haga una red judicial de la especie que tienen los europeos. Ustedes están en Madrid, el juez madrileño quiere algo con el juez de Milán, le manda un mail, se ingresa a algún sistema, no sé si por Facebook, tiene una red judicial, ¿cómo lo aseguran? Mantienen contacto directo, solucionan la vida de las personas, solucionan la vida de la gente. Piensen ustedes para notificar una demanda en Paraguay. Nos lleva 2 años hacerlo. Los costos de notificación.
que mandamos el papelito, que vamos a la Cancillería, que la Cancillería lo envía, que le mandamos algún oficio al juez, pregunte a la Cancillería cuándo, que el juez dice ya he mandado 3 y la Cancillería no contesta. Es algo que no puede ser en esta época, que sigamos viviendo eso. No puede ser. No puede ser directamente. Entonces, es más, yo me enteré que en Mendoza, hace unos años, cuando la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci era ministra de la Corte, creó una secretaría de exhortos internacionales solamente para que sea la avispa arriba de la mula. Entonces, agendan cuando le enviaron un oficio y le mandan una reiteración de oficio. Roberto Stocco está en esa oficina. Él únicamente está, no quiero decir la palabra grosera, pero es como para martirizar a la Cancillería permanentemente, porque si no, no logramos que nos haga trámites internacionales. Y no logramos. Los que estamos en el tema internacional sabemos que nos cuesta una enormidad. Viajamos a Buenos Aires, nos entrevistamos, pedimos por favor. Entonces, esto tiene que concebirse desde otra perspectiva. Y esta es la idea que por lo menos trasluce este sentido normativo. Bien, hablo de la persona humana y me voy a meter directamente, porque son las 5 menos 5, me voy a meter directamente después en contratos, adopción y restitución. Pero sí me interesaba que ustedes vean que el estatuto de la persona humana, el estatuto de su capacidad, el estatuto de su personalidad jurídica, está fijado en el domicilio. Y si no se tiene claro su domicilio, es en el lugar de su residencia habitual. Esta es la regla. Si no lo puedo determinar. Nosotros seguimos muy apegados a la idea del domicilio. Otros derechos ya la han abandonado y han ido directamente a la residencia. Nosotros despegarnos de esto creo que nos va a costar por una cultura argentina. También, seamos sinceros, a muchos abogados por ahí nos sirve. En tu casa decís que no vivís más. Si el perro mueve la cola, le cortás la cola, pero basta. No hay más domicilio. Y nos pasamos, publicamos edicto, libramos oficio, que informe, que por lo menos... Entonces son ideas que tendríamos que pensarlas a los efectos de viabilizar este acceso a la justicia, que no puede ser solamente un acceso de foros, sino después de funcionamiento. Bien, acá se establece en el ámbito internacional que la persona humana tiene domicilio o tiene residencia. Domicilio es la intención de establecerse, elemento objetivo y subjetivo, porque hay que probar la intención, que para el caso nuestro es sencillo porque está registrado, pero internacionalmente tienen residencia, que es el lugar donde reside. Y si no tiene residencia habitual, tiene su simple residencia. Bueno, en los niños y adolescentes lo que se establece es que los niños tienen el domicilio de los padres cuando los padres viven en el mismo estado. Y si los padres viven en estado diferente, el régimen jurídico aplicable al niño adolescente es donde él tiene su residencia habitual. Es decir, el sistema protectorio va en favor del niño. Si vive en un mismo estado, ese derecho. Si no vive en el mismo estado, nos quedamos donde esté el niño. Bueno, la capacidad, esto no hay problema, el nombre no hay problema, todo domicilio. La ausencia tampoco hay problema. Hay una idea acá que se recoge en el matrimonio, que es precisamente el concepto de familia en el derecho internacional privado. Es un concepto que estuvo dominado por la tesis de Lévi-Strauss. Este autor, antropólogo francés, ustedes saben que concebía a la familia a partir del matrimonio. Esto a partir de una serie de trabajos, y yo he puesto acá, radica Coomaraswamy, que es la secretaria adjunta de Naciones Unidas. Está el secretario general y la secretaria adjunta es ella, que hoy he visto que han nombrado canciller argentina a la jefa de gabinete
del secretario de Naciones Unidas. Esta señora es de Sri Lanka, con doctorados en Harvard, en Cambridge, una mujer sumamente reconocida, quien sostiene que la familia es una institución contingente, un concepto cultural, no está basado solo en el matrimonio y no está ligada a la procreación. Su función, potenciar la mayor realización de derechos fundamentales de los particulares y el libre desarrollo de la personalidad. En el derecho islámico, en cambio, el matrimonio no es una opción, sino es una obligación impuesta por mandato del Corán. Esto lo dice la Sura 24:32. Sura significa visión. Sura significa visión. Entonces vean ustedes que no hay un concepto unívoco de familia. Por eso, en el derecho internacional privado se ha preferido establecer que el derecho que regula la caracterización del matrimonio es mantener que es el derecho del lugar de celebración. ¿Por qué? Porque responde a estos criterios diferenciados. El Código de Derecho Internacional Privado, a partir de la ausencia con presunción de fallecimiento, sigue esta técnica, coloca quién es el juez competente para ausencia y presunción de fallecimiento e inmediatamente después cuál es el derecho aplicable que va a regir o que va a tener que seguir ese juez. Jurisdicción, derecho aplicable. Jurisdicción, en cada una de las secciones sigue ese método. ¿De dónde se sacó? De la ley federal suiza. Que siguen los suizos eso. Es muy práctico para el operador. Absolutamente práctico. No tiene que andar buscando, a ver quién es juez competente y después me voy, ¿y qué derecho va a aplicar? No. Cada una de las secciones dice primero quién tiene jurisdicción internacional y después qué derecho va a aplicar ese que tiene jurisdicción internacional. Tanto el matrimonio, ¿qué se ha establecido como novedoso? Dentro la segunda parte, donde dice no se reconoce ningún matrimonio, es una norma de policía, una norma internacionalmente imperativa. Y se establece el artículo 575, segundo párrafo, en el caso que se utilicen gametos o material genético por donación, donde se establece un impedimento matrimonial. Además de los impedimentos del 166 viejos, hoy se establece esta situación. Bien, el derecho del lugar de celebración no solamente regula los requisitos para casarse, la capacidad, concentra. Acá no vamos a hacer un análisis analítico o fraccionado, como en otras materias, en materia contractual, la capacidad la da el domicilio, pero acá la capacidad la da el lugar de celebración, rige la forma, y el lugar de celebración establece los impedimentos dirimentes e impedientes. Pero la Argentina, por una norma internacionalmente imperativa, se reserva de no reconocer ciertos matrimonios. Bien. El tema del impedimento ligamen va a seguir subsistiendo, porque ustedes saben que hay países que son poligámicos, estatutos religiosos que son poligámicos, y dos son las posturas, uno que decreta la nulidad y otro es por falta de eficacia extraterritorial. Bien, y esto es, vean ustedes los efectos personales, se mantiene el domicilio conyugal efectivo. Y los patrimoniales es, en el caso que no haya acuerdo de separación de bienes, lo fija el derecho del primer domicilio conyugal. Que este es el caso de Susana Jiménez. Susana Jiménez se casa en Miami, la Florida. Hicieron un convenio matrimonial. Ahí establecieron un régimen de separación. En la Florida se puede hacer un régimen de separación. Se vinieron a la Argentina, pero el primer domicilio conyugal de la pareja fue en la Argentina. Un día se ve que ella se cansó de cosas que parecía que este hombre le hacía con otras mujeres, que salía, una infidelidad tras otra, y le dijo, te vas, sos un haragán, que esto, que lo otro. Y
Este señor se ve que en ese momento manifestó que, bueno, me voy, pero no con una mano atrás y otra adelante, sino me voy con bienes de sociedad conyugal. Se ve que ella le manifestó que no tenía bienes porque tenían un convenio y él le explicó reglas de derecho internacional privado que no le había explicado el abogado de ella. Y le dijo, el primer domicilio conyugal fue acá. En ese momento, según dicen, ella tomó un cenicero y le reventó la nariz. Él jamás tuvo el perrito, la intención de llevarse el perrito, que después salió que se querían llevar el perrito. No había perrito, había una confesión grosera que era socio de la sociedad conyugal. Así que vean ustedes que el primer domicilio conyugal matrimonial es relevante. Bien. También se regulan las uniones convivenciales, es decir, al establecer un régimen de familia, ampliada la familia a las uniones convivenciales y no solamente las matrimoniales, el derecho internacional privado también debía hacerlo. Había un problema enorme, les voy a contar, que no salga de Latinoamérica, pero en la comisión nos costó mucho establecer sobre qué derecho se regula la unión convivencial. ¿Lo regula el derecho donde se celebraba? Era equiparar al matrimonio. Piensen ustedes que, acá me voy a meter otra vez en un terreno fangoso, esa novela que era Avenida Brasil. ¿Recuerdan? Bueno, tampoco la vieron. Ah, sí. Avenida Brasil, vean que había uno de ellos que tenía 3 mujeres por amor. Estas 3 mujeres por amor se cansaron y se fueron con un tipo que podía darles un estándar mayor económico. Como son tan sentimentales los brasileros, termina la novela que ellas vuelven al amor, por más que era un Aragán de primera, pero ellas vuelven a... Quiere decir que Brasil, y hemos leído ahora que hay uniones convivenciales de 3 mujeres, uniones convivenciales plurales, en otros lugares así. Entonces, imagínense ustedes cómo se regula la unión convivencial. ¿Es por el lugar donde se celebra? Bueno, se estableció directamente que el derecho es en donde se pretenda hacer valer. Listo. Hay una excepción que es en el régimen de Naciones Unidas, que Naciones Unidas, ustedes han visto que cada país puede proponer funcionarios en Naciones Unidas. Hay funcionarios que los contrata directa a Naciones Unidas y hay funcionarios que en cierta manera representan al Estado, miembros de Naciones Unidas. Entonces, en esos casos, Naciones Unidas hoy, por el ámbito de las uniones convivenciales, establece que le va a reconocer la unión convivencial siempre y cuando en el país, mejor dicho, en el Estado que representa ese funcionario le reconozca la unión convivencial. Y si le reconoce, ¿cuáles son las condiciones? Si tiene que estar o no registrada. Pero si no, es directamente, en el caso de Naciones Unidas, reenvía al país que ese funcionario representa. Pero acá se estableció que directamente sea el derecho donde se lo quiera hacer valer, porque van a encontrar las diferencias enormes. No hay una diferencia única. Bien, en materia de alimentos se han establecido, acá se ha seguido directamente en materia de alimentos la convención de la OEA de CIDIP. En materia de alimentos de chicos hay 5 foros y en materia de alimentos entre parientes hay 4 foros. La idea es ampliar el acceso de justicia. ¿Ven? CIDIP número 4. Muy bien. Y en el alimento de chicos hay una gran cantidad de opciones de derecho aplicable y el juez elige qué derecho va a aplicar que sea más beneficioso al interés superior del niño. Entonces acá se sigue, en cierta manera, la convención, pero es un derecho en base al principio de la protección integral de Naciones Unidas. Vean ustedes la cantidad de artículos que sigue esta fuente, Bueno, ustedes saben que el Código Civil y Comercial
en el anteproyecto había previsto la maternidad subrogada, el alquiler de vientres. Eso en el camino legislativo fue excluido, pero no fue excluido en materia de derecho internacional privado. O no se advirtió o se respetó ya una decisión que venía adoptando diversos tribunales en el país. La verdad que no sé cuál fue la circunstancia, pero lo cierto es que quedó todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la República en conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño, norma directa o material. No me remite a un derecho, me dice que lo debe reconocer. Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnica de reproducción humana asistida integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que se requiera su intervención. Ven que está redactado por la maternidad subrogada, porque se puso que integran el orden público. No lo integran, porque fue excluida. Así que una confesión que es necesario hacer. Pero la norma ha quedado establecida. Acá tienen ustedes los fallos de los tribunales. Hay muchísimos más, ¿eh? Hay muchísimos más. Por lo tanto, es probable que haya quedado excluida en el derecho interno, pero, digamos, expresamente admitida al derecho internacional, o que no se advirtió. O que no se advirtió. Bien. Adopción internacional. Ya vamos terminando, si no los... La adopción internacional, ahí hemos puesto que es un instituto que el derecho de familia comparte con el derecho internacional privado. Ambos intentan cooperar para asegurar el interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Que un niño tenga una familia. No una familia tenga un niño. Es el derecho a la vida familiar. El primer país del mundo que más niños dan adopción es China. En China, o sea, si tienen, ahora aparentemente pueden tener hasta 2 niños, pero si no en China, o se aborta o se dan adopción. Yo este año en enero fui a hacer un curso a Nueva York y hasta ahí había una gran cantidad, y inclusive había personas chinas, y daban a entender que tal vez también podría haber femicidios. Es decir, nenas que nacieran que las ahogan. No puedo decir que sea cierto. Lean ustedes cualquier página de internet y van a ver que lo que yo estoy diciendo son comentarios, no puedo dar con certeza, pero en el marco de este curso que yo les digo en enero, digamos, dieron fehacientemente como una posibilidad cierta que podían hacer, nada más que un chino que estaba haciendo el curso, y como algo que no se podía evitar. Pero lo cierto es que el primer país que más niños da en adopción son los chinos. En segundo lugar, el país que más niños da en adopción es la Federación Rusa. El tercer país es Etiopía. El cuarto país es Ucrania. En América Latina el primer país es Colombia, el segundo es México. Entonces, vean ustedes que hablar de la adopción internacional no es hablar algo ligeramente. Hay una autora catalana que dice que del 2007 al 2011 China dio 50.000 niños en adopción. Uno no puede hablar porque ¿de dónde saca la fuente esta mujer? Pero después hay distintas modalidades o requisitos para darlo. En China, por ejemplo, tienen que ser matrimonios o solamente mujeres, no dan adopción a hombres. Tiene que acreditar un ingreso anual de $10.000 y un patrimonio de $80.000. Más laxo es Ucrania, que no requiere ningún tipo de condición. China pide que sea mayor quien adopta de 35 años con diferencia con los niños.
decir, cada país va estableciendo condiciones o requisitos a los efectos. En casi todos estos lugares son trámites notariales, los que yo he mencionado, no se da vía judicial. En la Federación Rusa lo que ocurre es que para entregar al niño requieren que haga 3 viajes los futuros padres. Y primero estén una semana, después traen 15 días y después un mes donde pueden llegar a traer al niño. Yo este año fui a la Cancillería y un cónsul general argentino que estaba en la Federación Rusa, que había vuelto hacía 2 años, él me dijo que en realidad el trámite puede llegar a durar hasta 3 años. Porque eso de que vuelve a los 15 días, le dice, no, vuelva 15 días dentro de 6 meses. No, vuelva... Entonces, así que vean ustedes que tampoco estoy en condiciones de decir fehacientemente, porque uno es un informador virtual de lo que lee, y después la práctica puede tener una distancia enorme. Donde es más fácil es en Ucrania. Yo en junio de este año estuve en Rosario, también en este curso de Infojus, y una secretaria de un juzgado se interesó, se conectó y hace muy poco me ha dicho que en enero va a traerse una nena de Ucrania. Porque hay como grandes, pertenecen al Ministerio de Educación, son como grandes escuelas que están todos los chicos ahí que se dejan. Entonces, a mí me gusta contar esto porque vean ustedes que cuando hablamos de adopción internacional, no es que le tengamos que poner nombre por nombre, pero piensen en caritas y caritas. Yo tengo el ejemplo en Neuquén de un chiquito de Ruanda, que las monjas de María Auxiliadora lo encontraron en la calle, y el gobierno de Ruanda le entregaba la tutela a las monjas, y estas monjas trataban de transferir la tutela, que estaba facultado por la legislación de Ruanda, transferir la tutela a otras personas en el mundo para acomodar a estos chiquitos. Y en Neuquén hay algunos que llegaron así, porque la hermana de la monja es neuquina. Yo vivo en Neuquén, por eso es que transmito en Neuquén. Así que le hicimos, este chiquito se llama Sebastián, hoy Sebastián es grande así, juega al fútbol que es una barbaridad, a lo mejor alguna vez lo ven jugando al fútbol, pero ya hoy es una barbaridad como juega Sebastián al fútbol. Y Sebastián lo encontraron lleno de sangre arriba de la mamá. Y tenía 4 meses de vida. Y lo pudieron tener hasta que tenía 4 o 5 años. Y trataron de ubicarlo. Sebastián obviamente no tiene la más mínima, y Sebastián yo hablo con él, y él va a volver a Ruanda para ver si puede de algún... Pero no tiene ni idea quién es su familia, no tiene ni idea de nada. Es un sentido trágico, si quieren ustedes, pero un acto de amor enorme, de la verdad, de estas monjas, cómo trataron de recuperar, porque por su etnia, a Sebastián, si lo volvían los que mataron a la madre, Sebastián quedó vivo, nadie se entiende por qué quedó vivo. Porque obviamente se reconocen por etnia y no tenía que vivir Sebastián. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos acá, y ahí se pone, cada Estado tiene el deber de auxiliar al niño a ser protegido y disfrutar de una familia. Tiene este sentido, por eso he querido describir a Sebastián. Muy bien. ¿Cuándo hay adopción internacional? Lo que para mí es la mejor doctrina, inclusive su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba, María Susana Najurieta, es sobre adopción internacional. La pueden ver en la página web porque está colocada en la página web. Dice, cuando los niños o residencia del adoptante y adoptado se encuentran en diferentes países al tiempo de la adopción y ésta se otorga en el extranjero, o cuando es otorgada en un país para luego desplazar al adoptado al extranjero, estamos ante una adopción internacional o sencillamente extranjera. Nuestro Código Civil y Comercial habla de adopciones producidas en el extranjero. Es un juego de palabras. Mientras sea desplazado, estamos frente a una adopción internacional. Existen 3 modelos de adopción. Una es la adopción publicificada, que es la que tenemos nosotros a través de instituciones, y quien las determina es un juez.
La segunda es la adopción privada, que es la de Estados Unidos. En Friend, ustedes han visto que siempre ese matrimonio andaba buscando y él metía la pata. Quien elige es la madre. Elige a quién entregar al niño y solamente el Estado interviene para comprobar requisitos de psicología, requisitos de ingreso, pero quien decide a quién entregar el niño es la mamá. Y la tercera es la antiadopción, que es la kafala, propio de los países musulmanes, donde el Corán dice que no llamarás hijos a quienes no son tus hijos, ni permitirás que te llamen padre los que no son tus padres. Pero sí deberás darle abrigo, educación y protección de igual manera que los hagas a tus hijos si dejas a un niño que integre tu familia. El instituto se llama la kafala. Es un instituto de protección de la infancia, pero no constituye un vínculo filial. No hay filiación. Esa es la diferencia enorme. Además, solamente puede recurrir al instituto de la kafala un musulmán. No puede ser otra persona que no pertenezca a la religión islámica. Muy bien. Esto es más o menos lo que yo he estado hablando. Siempre se entiende que debe ser subsidiaria las medidas y políticas públicas que ejecute el Estado y que siempre tiene que priorizarse la adopción nacional sobre la internacional. ¿Qué ha dicho el Código Civil y Comercial? Recuerden ustedes que la Argentina no adhirió ni pertenece a la Convención de La Haya. Es más, en oportunidad de adherir a la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 21, en inciso A, B, C y D, estableció precisamente la exclusión de la adopción. Pero no hizo reserva en el 20, cuando en el 20 dice la Convención de los Derechos del Niño que todo niño desprotegido deberá tratar de darse guarda en casas y nombra ciertos institutos, la kafala dice, o el régimen de adopción. Quiere decir que han omitido en ese supuesto, pero únicamente la doctrina argentina lo interpreta que es la adopción producida en el extranjero. Insisto que para la doctora Susana Najurieta, adopción producida en el extranjero, como dice el Código, se identifica con adopción internacional. La doctora Feinstein de Cárdenas la doctora Weinberg no participa de ese criterio a los fines de no polemizar si estamos frente a la adopción internacional, porque hay una fuerte oposición de la República Argentina. Cuando hace la reserva al régimen de adopción internacional es porque la Convención de La Haya establece que aquellos niños adoptados por la Convención tiene que haber un régimen de seguimiento posterior, dónde está, cómo está, y la República Argentina manifestó que no tenía medios como para controlar ese régimen de seguimientos. Así que no estamos dentro de la Convención. ¿Qué dice en materia de jurisdicción? Recuerden que todo el código en las secciones dice jurisdicción, derecho aplicable, jurisdicción. Entonces, en materia de jurisdicción dice, en caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes. Que hemos dicho que es uno de los supuestos, los pocos supuestos de jurisdicción exclusiva que tiene el código. Para la decisión de guarda, para fin de adopción y para el otorgamiento de una adopción. Ahora, para la anulación o revocación de una adopción, son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado. Esto es lógico. Si la adopción se hizo en Ruanda, no voy a establecer la jurisdicción de los jueces de Ruanda para anular o revocar, sino donde esté hoy el niño adoptado en su momento. Bien, derecho aplicable. Los requisitos y efectos de la adopción se rige por el domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. Este es el principio y regla general, que el derecho que lo regula es el derecho del domicilio del niño. Pero la anulación o revocación de la adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o por el derecho del domicilio del adoptado, de igual manera. Es decir, hoy para anular puede utilizarse otro tipo de conexión. Bien. Cuando hablamos de requisitos es quiénes puede adoptar, si son matrimonios, solteros, si tiene que ser judicial, por escrito. Bien.
Y a los efectos del reconocimiento, vamos a reconocer si se produjo la adopción de acuerdo al derecho del domicilio adoptado, y acá se flexibilizó. Se flexibilizó y se colocó en la última parte. También se debe reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado. Sería como una ampliación de la teoría del uso jurídico. No sé si se entendió. Vuelvo casilleros para atrás. El derecho que regula la adopción, los requisitos que tiene que tener el adoptante, las condiciones de la guarda, etcétera, etcétera, lo regula el derecho del domicilio del niño. ¿De acuerdo? Ahora, si en el derecho del domicilio del niño admite una adopción por el derecho del domicilio del adoptante, el código dice que también se debe admitir. Es como una ampliación de la teoría del uso jurídico. Por eso yo cuando comencé y dije que hablar, la teoría del uso jurídico tiene un impacto importante en el resto de las normas. Porque si yo tengo que tratar de imitar la probable sentencia con el mayor grado asequible de probabilidad que dictaría el juez del derecho aplicable, si el derecho aplicable es el derecho del adoptado y ese derecho me admite que se rija por el derecho del adoptante, lo tengo que admitir. Es una pequeña flexibilización. Y acá dice, a los efectos del control del orden público se tiene en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso con la República. Y se estableció en la adopción internacional, la conversión en adopción en Argentina, una última parte que es una norma material directa. Y dice, en todos los casos el juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen. Esto es para la posibilidad que Sebastián pueda encontrar a sus padres. Se estableció la posibilidad. Piensen ustedes que esto habrá que ir caso por caso. Y acá solamente el certificado de adopción internacional. Hay en provincias que se admite, esto es algo de cooperación. Los que van a adoptar por la Convención de la Haya no pueden adoptar si no van con un certificado de idoneidad. Un certificado que tiene que decir qué ingresos tiene la persona, un estudio psicológico para que diga que más o menos tiene una neurosis normal y ciertos requisitos y tiene que emanar de una autoridad judicial. Entonces, hay algunas provincias que no admiten la emisión del certificado, que es un trámite voluntario, como es una información sumaria, porque dice que la Argentina prohíbe y está en contra de la adopción internacional. Los que sí lo aceptan dicen que ese certificado no es la adopción, es una preadopción. Y la Argentina no lo admite en el país, pero sí admite la adopción producida en el extranjero. Y el certificado de idoneidad permite, en definitiva, es a los fines de cooperar, un principio de cooperación internacional a los efectos de posibilitar esta idea que un niño tenga una familia. Voy a ir concretando. En restitución internacional, la Argentina tiene acuerdos de restitución y lo que se ha puesto solamente es que los jueces deben seguir, vean ustedes, ante los pedidos de localización. Primero, otra vez vamos a los tratados. Pero si no hay tratados, que se resuelvan por los principios que surgen de las convenciones internacionales. La Convención de la Haya es una convención vieja. Sé que es la más mayoría. Una de las que más trabajó fue una jurista española, Pérez Vera, que creo que ya falleció. Y fue una convención de los 80, pero que trabajó en los 60. Pero se ha actualizado a través de buenas prácticas que tiene la convención. Si ustedes ingresan a la página web, lo van a ver. Y tiene actualización en el 2001, 2005, 2006. Quiere decir que ahí vienen los principios de buenas prácticas. Entonces, ¿qué se ha hecho en un artículo? Se ha establecido que se rigen por las convenciones y en defecto de su aplicación
deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. Como verán, es una norma más de cooperación que de y es que la restitución es cooperación. La Corte lo tiene dicho en una gran cantidad de fallos, inclusive el último, el 2013. Bueno, ¿qué se estableció en materia de sucesión? Acuérdense que se mantuvo que es competente el juez del último domicilio del causante o el lugar de situación de los inmuebles cuando estos se encuentran en la República. Se amplió una jurisdicción concurrente. Y de igual manera se estableció que en los casos de inmuebles situados en el país se rige por el derecho argentino, que era terminar con una discusión que no se las quiero reeditar, pero anteriormente había una división tajante si a los inmuebles argentinos el derecho que se regulaba era el derecho del último domicilio de la persona, como decía antes el 3283, o se regulaba por el artículo 10 del Código Civil argentino, que establecía que por una cuestión de soberanía el derecho aplicable era el derecho del lugar de situación de los bienes raíces situados en la República. Se terminó la discusión. Último domicilio, o si son bienes inmuebles situados en la República, el derecho es el derecho argentino. Como verán, se ha tratado de simplificar. Y solamente me voy a referir a los contratos de consumo porque no me va a dar. Pido disculpas, pero no me va a dar el tiempo para... Son varias normas. El Código Civil y Comercial trae como novedad que acepta la fragmentación del contrato y regula el contrato de consumo. Yo les recuerdo que en el régimen europeo hay 12 modalidades de contrato. Aquí hay 2 modalidades de contrato y en los contratos de adopción puede, cuando una parte vea que hay cláusula exorbitante en su contra y que no tienen una conexión suficiente con el comercio que estén haciendo, que solicite que se aplique el derecho más vinculado a la situación privada. Esto se puede dar en muchísimos casos. Vean ustedes, está bien, es un contrato de consumo, pero se me vino a la venta estos viajes que hay por cruceros, que se establecen jurisdicciones en, no sé, en Milán o jurisdicciones muy alejadas. Esto en los contratos de transportes que hacen empresas, vean ustedes que hacen un transporte y le fijan jurisdicciones excesivas, exorbitantes, donde hay una limitación al ejercicio precisamente del acceso a la justicia. Por eso hay una norma que expresamente lo establece. Pero, ¿qué se protege en el consumo? Se protege al consumidor pasivo, al consumidor sedentario, al que consume en su domicilio. ¿Y cómo puede consumir? Porque ingresa a una página de internet y ve una publicidad que le interesa y adquiere, y saca su tarjeta de crédito y paga con una tarjeta de crédito nacional. El segundo lugar es aquel consumidor donde hay un stand o hay una feria internacional, donde viene una empresa extranjera y se acerca el consumidor y consume. En tercer lugar, una empresa extranjera le dice, señor, vaya a ver a Chile, a Santiago, o váyase a Montevideo, o váyase a San Pablo, y vea que ahí tenemos los artículos, y usted lo elige ahí. Es decir, que se traslada al extranjero por invitación del proveedor. Y el cuarto caso es en aquellos contratos de viaje que incluyan transporte y alojamiento. Esas son las 4 situaciones que se regula en el contrato de consumo internacional en el Código Civil y Comercial. Entonces, la jurisdicción, siempre lo mismo, ¿ven? Jurisdicción, y vamos a ir después a derecho aplicable. Jurisdicción. Se estableció que tiene jurisdicción el lugar de celebración del contrato. Acá hay una discusión, los contratos, por ejemplo,
Una cosa es un contrato electrónico y otra un contrato digital. Cuando hablamos de contrato digital tenemos más en cuenta un contrato capsulado. Es muy difícil ingresar. El contrato electrónico es el que yo adquiero, que puedo tener algún tipo más de riesgo. ¿En qué momento se produce? Todo contrato se produce con la aceptación. Ahí es cierto que en muchas páginas dice, su pedido va a ser procesado y le vamos a avisar si le aceptamos su aceptación. Pero puede quedar condicionado al pago, pero queda condicionado a un hecho futuro cierto que puede producir. En consecuencia, el contrato por el lugar de celebración es una regla. El lugar de cumplimiento de la prestación del servicio es otra regla de jurisdicción. La entrega del bien, si es un contrato sedentario me tienen que enviar el bien. El cumplimiento de la obligación de garantía, si yo adquiero algo, discúlpeme, tengo que ser muy bobo para adquirir algo que no tenga garantía en el país. Generalmente compro y digo, ¿cuál es la garantía que tengo acá? El domicilio del demandado o el lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato. Actos necesarios. Quiere decir que si no está la aceptación, pero yo acá he enviado, he puesto mi tarjeta de crédito, son actos necesarios. ¿Por qué hago tanto detalle en materia de jurisdicción? Este artículo es criticado porque dice que falta una regla que es fundamental, que es que no se estableció que tiene jurisdicción internacional el juez del domicilio del consumidor. Y es cierto que no se estableció. Y les voy a decir por qué. Se iba a hacer una convención dentro de la OEA, una CIDIP, precisamente que iba a regular los contratos de consumo del consumidor. La propuesta la había elaborado Brasil, por esa gran jurista brasilera que estaba al frente de esa comisión, que era Claudia Lima Márquez, que es Claudia Lima Márquez. La Argentina adhería. Esa convención, señores, fue boicoteada por Estados Unidos y Canadá porque ellos no admitían que establecieran como regla de jurisdicción la ley del domicilio del consumidor. Porque ellos decían, Estados Unidos es la que más vende, entonces va a tener que andar poniendo abogados por todos lados donde la gente compre. Y no le vamos a reconocer eficacia a sentencias de consumo que vengan con la regla del domicilio del consumidor. Por eso no se puso ahí. Porque se leyó las objeciones. Ahora díganme ustedes qué falta ahí para decir el domicilio. Entonces se ha tratado de buscar una sentencia eficaz. Es verdad la crítica, pero este es el motivo para hacernos cargo de la crítica. También son competentes los jueces del Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial, cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual. Esto se conoce como el foro conveniente. Es conveniente litigar ante esa sucursal que participó en el negocio. El foro conveniente. Y por último, la acción entablada contra el consumidor solo puede intentarse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. Quiere decir que no hay foros plurales y no se admite el acuerdo. Ahora bien, estas reglas de consumidor son personales. Si el consumidor, yo adquiero una mountain bike, una bicicleta, y yo se la vendo al doctor, o él la tiene, por más que la haya regalado, él pierde las prerrogativas de los foros en favor del consumidor, porque se ampara al consumidor directo. Tampoco tiene beneficios de esas reglas las asociaciones de consumidores que atienden a defensa de intereses colectivos. ¿Por qué? Porque en materia internacional los foros, señores, son individuales, no tienen un concepto de bien común o de incidencia colectiva como tenemos nosotros. Tienen un concepto más individual. El derecho al ambiente lo tengo yo, el derecho a que no me fume ella lo tengo yo, él lo tiene. No es un derecho plural, no es un derecho de bien común, no de bien común, de bienes comunes, de derechos de incidencia colectiva. No funcionan de esa manera. Piensen ustedes, por ejemplo, las implantes mamarios de las mujeres,
que venga con un producto defectuoso, que son casi todas americanas. La cantidad de juicios que hay en España es enorme. Y no va ningún español por reglas de consumo. Van por responsabilidad extracontractual. Porque si van por reglas de consumo, se libran en materia de jurisdicción para no reconocer con todos estos aspectos. Mientras que si voy como materia extracontractual, la jurisdicción yo la tengo en el lugar donde el daño se experimenta, que es el cuerpo de la mujer. Tranquilamente ingreso a Estados Unidos a reconocer una sentencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla en materia internacional cómo voy a hacer efectiva una sentencia. Porque yo acá puedo establecer una gran cantidad de foros, pero anda que te la paguen, como decían los gitanos, que tengas mucho juicio y que te los paguen, la maldición gitana. No hay cosa más difícil que cobrarle a un gitano, no sé acá. Y discúlpenme si soy discriminador, pero es prácticamente, no sé, una odisea. Así que son dichos populares, perdón por lo que, a dónde me fui. Bien, foros personal del consumidor, no se transmiten las conexiones de jurisdicción, son foros de jurisdicción exclusiva del consumidor. Bien, y el derecho aplicable. Los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del consumidor. Derecho del Estado del consumidor. Recuerden ustedes que esto es un derecho, es una norma de derechos no disponibles. Y hemos dicho que podemos aplicar los derechos no disponibles de este país o los derechos no disponibles del otro país que puede tener en cuenta, cuando son más beneficiosos al consumidor. Yo podría solicitar un derecho punitivo con Estados Unidos si es un derecho no disponible de Estados Unidos. Pero en principio son los derechos disponibles nacionales. Esto puede abrir un marco enorme de protección a los derechos humanos. Porque obviamente un derecho humano hoy tenemos que concebirlo al derecho de consumo, como el derecho de trabajo, el derecho al alimento. Es decir, tenemos que tener una ampliación en la calificación de los derechos humanos. Entonces, si la conclusión del contrato fue precedida por una oferta o una publicidad o actividad realizada en el estado del domicilio del consumidor y está cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato. Primer supuesto. Estoy en mi casa, entro por internet, estoy en mi casa, me traje una revista, no sé, una revista deportiva donde está esa publicidad extranjera y en función de esa publicidad es que a mí me agregaron la nota de internacionalidad. El proveedor me vino a buscar a mi casa. Yo no lo fui a buscar. No me protege si yo voy a Brasil y ahí consumo. Es si viene el brasilero y me viene a buscar a mí. En segundo lugar, si el proveedor ha recibido el pedido en el estado del domicilio del consumidor, el stand o la feria. Si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un estado extranjero. Si los contratos de viaje por un precio global comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. Esto es muy importante. Esto era materia de nadie. Acá ustedes saben que había una ley de turismo que excluía el régimen del consumidor en este tipo de situaciones. En su defecto, los contratos de consumo ven una conexión, en su defecto, cascada, Todos nos vamos al domicilio. Si no, se rigen por el derecho del país del cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración. Bueno, la verdad que hay muchas cosas, pero es muy pocas horas. Y quería terminar con esto. Vieron que yo soy un convencido que este código es un código abierto y lo tenemos que hacer todos. Es como si fuera una partitura y de ahora en más a ver cómo la interpretamos todos. Por eso me pareció muy lindo recordar a Ricardo Giraldes en ese poema que dice: huir de lo viejo, beber lo que viene, tener alma de proa. Muchas gracias.